Bien, en este video voy a hacer un ejemplo de filtros activos de primer orden. Voy a utilizar el esquemático y sus respectivas ecuaciones. Bien, entonces vamos a comenzar a definir un voltaje de entrada de, no sé, 50 milivolts. Y supongamos que deseamos, esto lo pongo en otro color, deseamos como voltaje de salida que será, bueno, 1 volt. Entonces aquí tenemos una señal que tiene 50 milivolts a la entrada y queremos que a la salida tenga 1 volt. Estamos hablando de 1 volt pico, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la primera referencia. Esto vendría siendo lo de la primera ecuación. Y ahora necesitamos pues definir los demás puntos. En este caso tendríamos, por ejemplo, una frecuencia de corte que será, bueno, unos 3.5 kHz. Evidentemente esto sería de esta otra ecuación. Y bueno, vamos definiendo también un capacitor típico de 10 nanofarads. Bueno, entonces vamos iniciando con la frecuencia de corte. Entonces, para encontrar la frecuencia de corte, bueno, más bien para definir que la frecuencia de corte ocurra en esa determinada frecuencia de 3.5 kHz, pues hay que utilizar la ecuación esta de acá, ¿no? Pero vamos a despejar la resistencia. Entonces ya sabemos que aquí es 2pi por R por C. Y bueno, entonces esto sería igual a 2pi por 3500 Hz por 10 por 10 a la menos 9 farads. Bien, entonces haciendo el cálculo, entonces tenemos 1 entre 2pi por 3500 por 10 nanofarads, ¿no? Bueno, entonces esto nos da aproximadamente 4550, vamos a ponerle un aproximado. Entonces esto es aproximadamente igual a 4550 ohms. Bien, entonces este primer resultado, pues lo que les había mencionado en el video anterior, pues hay que considerar que esta R que acabamos de calcular, pues también tiene que ver con la ganancia. Entonces nada más hay que cuidar de que esta R ya no se modifique. Por lo tanto, ahora queremos, bueno, tenemos la ecuación de la ganancia, es menos RF entre R por BI. Entonces ya tenemos nosotros como información B sub 0, tenemos R y tenemos BI, ¿no? Aquí está BI, aquí acabamos de tener R y aquí tenemos el voltaje de salida. Entonces hay que despejar RF. Por lo tanto, RF va a ser igual a menos B sub 0 entre BI por R. Esto es igual a menos 1 volt entre 0.00
5 volts por 4550 ohms. 1 entre 0.05 por 4550. Tenemos 91.000, es decir, 91 kilo ohms. Bueno, entonces ya con estos valores pasamos a simularlo en Cooks. Bueno, entonces el circuito que vamos a realizar, pues nos vamos a basar en este circuito que acabamos de calcular. Tenemos una resistencia y un capacitor en serie. Tenemos la resistencia de retroalimentación y esta R que ahorita explico para qué es. Entonces, aquí en este caso no recuerdo si la vez pasada les dije, pero es preferible que utilicen las bibliotecas y sugiero que utilicen el que dice Texas Instrument. Creo que sí lo mencioné la vez pasada. Bueno, entonces tenemos también la resistencia de retroalimentación y hay que energizar el circuito. Agregamos las tierras. Y voy a quitar las etiquetas para que no se estorbe. Aquí vamos a agregar 12 volts en VCC. Y en menos 12 volts. Igual quito las etiquetas. Y agregamos la fuente, bueno, la señal. Y por último agregamos aquí, ahorita lo voy a agregar sin resistencia. Bueno, entonces dijimos que R iba a ser igual a 4550 ohms. Es decir, 4.55 kilo ohms. Aquí le ponemos R para que sea igual que la nomenclatura que llevamos. Y aquí calculamos, si no recuerdo mal, 91 kilo ohms. Bien. Y bueno, entonces en este caso, la simulación que necesitamos pues es una de DC, porque tenemos fuentes de alimentación de DC. Y necesitamos la simulación de AC, porque recuerden que esto es un filtro. Entonces vamos a hacer un barrido desde 1 Hz hasta unos 12 kHz, no más, unos 15 kHz. Bueno, aquí es considerando que la frecuencia de corte es de 3.5 kHz. Entonces, por eso estoy considerando este barrido para que
podamos observar bien el comportamiento del filtro. Y nos falta aquí el capacitor, que es de 10 nanofarads. Bueno, entonces guardamos. Ponemos filtro, pasa altas, orden 1. Y simulamos. Todo bien. Agregamos un plano cartesiano, donde, mentiras, nos hace falta la ecuación y las etiquetas. Nos interesa observar el voltaje de entrada, VI, voltaje de salida, aquí está, VO, y sacar la ecuación, que es la ecuación que hemos trabajado para las decibeles, ¿no? GdB es igual a 20 por logaritmo base 10 del absoluto entre VO.B entre VI.B. Ahora sí aplicamos, simulamos y ahora sí agregamos el plano cartesiano. Y bueno, aquí me faltó agregarle que es logarítmico. Y ahora hace falta poner el plano también en el eje X como logarítmico. Y aquí hay algo mal. A ver, vemos qué es. Tenemos VI, VO, 20 logaritmo de 10. Aquí está. No, aquí está bien. Estamos haciendo hasta 15 Hz. 15 kHz debe de ser. Bien, entonces ejecutamos y ahí está, ¿no? Bueno, aquí pareciera que hay algo mal, porque estamos teniendo la frecuencia de corte vamos agregando más, vamos agregándole hasta 100 kHz. Es que como es una escala logarítmica, pues se ve muy corto hasta 15 kHz. Bueno, aquí ya tenemos algo diferente, ¿no? Bien, entonces aquí lo que observamos pues ya es la respuesta. Aquí está pasando un detalle importante que ahorita menciono. Bueno, aquí tenemos la respuesta. Si observan, este es el plano negativo, es decir, está suprimiendo estas frecuencias. Aquí llegamos al 0 decibeles, donde pues es la misma señal que de entrada. Y a partir de aquí ya tenemos una ganancia, que es lo que nos interesa en un filtro activo. Y entonces llegamos a la parte plana, pero después viene una caída, ¿no? Bueno, entonces esta caída ocurre porque el operacional no opera a las frecuencias que nosotros queramos, no tiene un rango de frecuencias infinitas para que opere. Entonces aquí lo que está ocurriendo es que aquí ya no tiene la capacidad de respuesta el semiconductor. Entonces quizás sea conveniente bajar
la frecuencia de corte para que se vea mejor esta curva. Quizás si aquí bajamos, bueno, más bien subimos, pongamos 10 kilo ohms. Se fijan, aquí hace un poco mejor, ¿no? Bueno, nada más para comprobar los valores, vamos a ubicar la caída de menos 3 decibeles. Aquí tenemos, por ejemplo, la ganancia máxima, que es de 26. Por lo tanto, necesitaríamos ver dónde está la frecuencia de corte, que debe ser en 3. Aquí es 1 kHz, 2, 3, debería ser por aquí, los 3.5. Y si observamos, bueno, más o menos, aquí tenemos la caída aquí tenemos 26 decibeles y aquí tenemos 23.2 decibeles, es decir, aproximadamente la caída de menos 3 decibeles. Bien, ahora nada más para finalizar, vamos a comprobar esto. Es decir, vamos a utilizar un filtro pasivo, igual pasa altas, solo para comparar ambas respuestas. Entonces aquí ponemos nuestro filtro. De hecho lo voy a poner acá arriba para más fácil. Aquí arriba. Aquí arriba nada más para utilizar la misma fuente. ¿Sí? Como va a estar conectado en paralelo, no afecta. Y simplemente agrego una etiqueta más. VO1. Es importante que tengamos los mismos valores. Aquí, aquí y aquí y aquí. Y pues la ecuación, ¿no? Hay que sacar una segunda ecuación. Bueno, la dejamos aquí. Y en esta ecuación, pues simplemente cambiamos el voltaje de salida, ya que el voltaje de entrada pues es el mismo, ¿no? Bien, simulamos y me marca, ok, tengo que cambiar el GDB1. Listo, y agregamos. Entonces, si observan, la curva es igual, es casi idéntica, tenemos la misma pendiente, debemos de tener la misma frecuencia de corte, que es sobre aquí aproximadamente. Se fijan, son casi menos 3 decibeles, porque pues aquí es 0. Y lo único que cambia es pues que no ocurre esta pequeña curva. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos semiconductor que nos limite en la parte de las altas frecuencias. Entonces, esta es la diferencia ejemplificada de un filtro activo contra un filtro pasivo. Entonces, con esto ya pueden hacer las demás simulaciones. Esto evidentemente no lo agreguen, simplemente es para comparar en este momento la diferencia entre un filtro activo y un filtro pasivo. Bueno, esto es un complemento porque al terminar el video me faltó mencionar unos puntos que creo que son importantes para que los consideren. El primero es el de la ganancia. Si se fijan aquí, pues simplemente puse el indicador y consideré que 26 decibeles era el máximo y aparte consideré que estaba bien.
Entonces hay que confirmar que esto es correcto, ¿no? Que está bien. Ese es un punto. El otro punto es que no hemos analizado la señal en función del tiempo. Es decir, aquí estamos viendo la señal en función del cambio de frecuencia y analizamos su amplitud. Pero nos hace falta ver la señal en función del tiempo para ver, por ejemplo, la inversión de la señal. O para ver la ganancia, pero directamente en la señal. Entonces nos vamos a basar en los cálculos. Nos pasamos a la pantalla que habíamos hecho el cálculo. Y bueno, simplemente esta es la expresión que nos define la ganancia. Realmente lo que define la ganancia es RF entre R. Eso nos da cuántas veces va a aumentar la entrada, por eso se está multiplicando por la entrada. Entonces quiere decir que si yo paso este BI para acá, pues nos queda como una definición de ganancia que ya hemos visto, ¿no? B sub 0 entre BI. Entonces simplemente haciendo esa división nos va a dar la ganancia en voltaje, que es 1 volt entre 50 milivolts. Entonces vamos a utilizar aquí el octave y simplemente es 1 entre 0.05. Y bueno, si observan aquí nos da 20. Y recuerden que esto es la ganancia en voltaje, no es en decibeles, es en voltaje. Entonces lo que hace falta es pasar esta ganancia a decibeles. 20 por logaritmo base 10 de la ganancia en voltaje, que es 20. Y si observan aquí, ahora sí ya nos dio 26. Quiere decir que está bien esta ganancia que tenemos aquí. Entonces aquí ya queda comprobado que, bueno, no nada más es la máxima, sino que está bien, es lo que calculamos. Bueno, ahora hace falta pasarlo, ver la señal, ¿no? Ver qué ocurre con la señal. Entonces para esto vamos a poner el voltaje de entrada que definimos, que era de 0.05. Y vamos a utilizar una frecuencia donde obtenemos la ganancia máxima. En este caso, tenemos, aquí el indicador está sobre 13.5 kHz, pero realmente podemos observar que a partir de los 10 kHz ya tenemos esa ganancia. Entonces vamos poniendo la señal a 10 kHz. 10 kHz. Y bueno, recuerden, 0.05 volts, que es la entrada que definimos. Bueno, ya tenemos la señal de entrada. Ahora hay que agregar la simulación transitoria. Y bueno, entonces tenemos, si tenemos una frecuencia de 10.000, entonces hay que sacar el periodo, 1 entre 10.000. Nos da 1 por 10 a la menos 4. Entonces, si observan, aquí está el punto. Si recorremos, otro es a la menos 5 y otro es a la menos 6. Quiere decir que el periodo para un ciclo es de 100 microsegundos. Entonces vamos poniendo unos 300 microsegundos para ver 3 ciclos, ¿no? Más o menos. Y aquí ya saben, ustedes no calculan, lo hace la compu, entonces pónganle unos 500, 200 valores. Y con eso es suficiente. Simulamos. Va muy lento. Ah, ya vi que está mal. No le puse microsegundos, le puse milisegundos. Ahí está. Listo. Ahora sí simuló. Entonces agregamos el plano cartesiano para observar la señal, es decir, en función del tiempo. Entonces aquí necesitamos BI en función del tiempo, BI.bt. Y B sub 0, que es esta de acá, B sub 0.bt. Aquí está. Y ahí está nuestra señal, ¿no? Entonces vean, de entrada lo más visible es que efectivamente lo invierte. Aquí tenemos una cresta positiva, aquí tenemos un valle. Aquí tenemos un valle, que es valor negativo, y aquí tenemos una cresta. Lo está invirtiendo, ¿no? Como debería de ser.
Y ahora hay que ver la ganancia. Ya habíamos calculado que la ganancia en voltaje debe ser 20 veces. Es decir, debe dar aquí un volt. Y sí lo da, ¿no? Cercano a un volt. Y aquí está el 0.05. Bueno, entonces, fíjense. Aquí algo que deben de notar es que, por ejemplo, cuando ustedes analizaron los filtros pasivos, pues consideraban la señal de entrada, supongamos que eran, no sé, 1 volt, y a la salida entonces lo multiplicaban por el punto 7071. Y esto les daba pues, perdón, era multiplicación, 1 por punto 7071. Entonces, la salida pues nos daba este voltaje sobre la frecuencia de corte, si recuerdan, porque era donde se mantenía la máxima transferencia de potencia. Entonces aquí va a ser lo mismo, pero hay que considerar la ganancia. Por lo tanto, ahora va a ser el 0.05 volts por 20, que en teoría nos debe de dar el volt, ya lo sabemos de antemano. Ahí está 1 volt. Entonces, ahora 1 volt por 0.7071, pues como lo habíamos calculado, pero sin considerar la ganancia, pues nos da igual, 0.7071. Quiere decir que cuando nosotros cambiemos la frecuencia de esta señal a la de la frecuencia de corte, que es 3.55, 3.5 kilohertz, esto debe de bajar a 0.7071 aproximadamente, ¿no? Entonces, simplemente con eso lo modificamos, lo comprobamos y ahora sí con eso finalizo el video. Entonces aquí simplemente es pasar a 3.5 kilohertz, aplicar, simular y aproximadamente 0.7071. Entonces con esto finalizo ahora sí el video.